Bueno, muy bien. Acá están resumidos entonces las dos ecuaciones que vamos a utilizar en estos próximos videos. La ecuación de la fuerza que aparece sobre una carga puntual que está moviéndose con una velocidad v en presencia de un campo magnético B. Y esta es la fuerza que aparece en un conductor, en un trozo de conductor, mejor dicho, que tiene esta longitud de L, por el cual circula una corriente I, que también está sumergida en un campo B, y ahí le aparece un diferencial fuerza. Vamos a utilizar las dos ecuaciones en algunos ejemplos. Vamos a arrancar con la primera, que es más simple, y vamos a ver un ejemplo clásico. Vamos a suponer que en esta zona que está acá hay un campo magnético entrante, ¿sí? Toda esta zona que está delimitada, fuera de la zona no hay ningún otro campo, y vamos a suponer que disparamos un electrón que viene a velocidad constante, como no hay ninguna fuerza fuera de este entorno, no hay variación de velocidad, viene a velocidad constante, y llega a este punto y se introduce en el campo magnético. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, aplicamos simplemente esta fuerza y ¿qué vemos? Esta ecuación, la velocidad es para allá, primer factor, el campo es entrante, como ustedes ven, y la fuerza debería ser para arriba, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre? La carga es negativa, dijimos que es un electrón, por lo tanto, la fuerza se invierte de sentido, o sea que es hacia abajo. Ojo con eso, ¿eh? Ten en cuenta siempre entonces el sentido de la carga, influye en el sentido de la fuerza. Bien, entonces decimos que la fuerza es para abajo y la desvía, por supuesto, a la velocidad. Si la fuerza es para abajo, fíjense que es normal, la desvía. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué movimiento va a hacer la carga dentro del campo? Un poco después, si fue desviada, la velocidad es esta y la fuerza es esta, porque sigue siendo siempre, fíjense, la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. Siempre ocurre eso. La fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. Entonces, ¿qué movimiento describe? En mecánica ya hemos visto que si una fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, únicamente puede cambiar su dirección, nunca el módulo. Para que una fuerza cambie el módulo de la velocidad tiene que tener una componente, digamos, en la velocidad. O sea, tiene que haber una aceleración tangencial. Si hay una aceleración normal, como en este caso entonces, siempre normal a la velocidad, únicamente va a cambiar la dirección de la velocidad, no va a cambiar su módulo. Entonces va a describir un movimiento circular uniforme, como ya sabemos. ¿Ok? Entonces la carga va a ser este movimiento, va a ser medio círculo en este caso y va a salir por aquí a una velocidad que es igual en módulo, la velocidad es igual en módulo que la de entrada, lógicamente cambió su sentido, pero el módulo es el mismo porque, insisto, es un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, vemos una cosa interesante acá. Debido a esta particularidad, en que la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, el campo magnético nunca puede acelerar o frenar una carga. Siempre la desvía nada más. El que puede acelerar o frenar una carga, ¿cuál es? El campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la fuerza ahí tiene un sentido, que es el sentido del campo, y la velocidad puede tener el mismo sentido que la fuerza. O distinto sentido, pero igual dirección, por lo menos. Entonces, repito, concepto. Las cargas únicamente se pueden acelerar o frenar por campos eléctricos. Los campos magnéticos únicamente desvían las cargas de esta manera. ¿Ok? Hagamos una pequeña cuenta para ver algunos resultados que nos pueden interesar. Por ejemplo, nos puede interesar el radio de la circunferencia esta o el tiempo que tarda en entrar y salir, desde que entra hasta que sale. Eso es muy fácil de hacer y llega a unas conclusiones interesantes. Fíjense entonces que la fuerza simplemente es Q por la velocidad por el campo. En este caso la velocidad y el campo son normales, por lo tanto el seno es 1, así que no lo estoy poniendo. Decimos entonces, como dije recién, que la fuerza es perpendicular a V, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualar la fuerza magnética con qué cosa? Con la fuerza centrípeta del campo, del movimiento circular uniforme. ¿Sí? Es la fuerza centrípeta. Igualamos entonces la fuerza magnética de este lado con la fuerza centrípeta del otro y despejamos, por ejemplo, el radio. Les puede interesar eso. Y el radio queda simplemente la masa por la velocidad dividido la carga por V. Ya podemos ver acá un método que podemos determinar. Si yo hago esta experiencia y determino, por ejemplo, si conozco la velocidad y conozco el campo magnético, ¿qué puedo determinar acá? Midiendo el radio, que se puede medir en aparatos especiales, por ejemplo, cámara de niebla, lo pueden ver en el libro, ¿sí? Hay un ejemplo de cámara de niebla que es una cámara donde las partículas entran y dejan un trazo que luego, después de haber pasado la partícula, se puede medir esa trayectoria que hizo. Y las trayectorias pueden ser, por ejemplo, así, ¿eh? O puede ser para arriba. Si es para arriba, ¿qué diría yo? Que la carga es positiva, ¿no? Por ejemplo, porque va a cambiar el sentido de la velocidad.
de la fuerza, la velocidad va a ser la misma, cambia el sentido de la fuerza, y va a ser entonces para arriba, entonces digo que es una carga positiva. Puede cambiar el radio, si cambia el radio, fíjense, a mayor carga, el radio es menor, y viceversa, o también la masa. Generalmente, si yo no conozco ni la masa ni la carga, aunque sea puedo sacar la relación entre masa y carga, que también es interesante, por lo menos empiezo a conocer algo. Después, bueno, como las partículas son normalmente conocidas, puedo conocer unas dos cosas, y bueno, se pueden sacar un montón de conclusiones con este experimento, ¿ok? Y, por ejemplo, una partícula que no se desvía, ¿qué diría? Que no tiene carga, por ejemplo, ¿sí? Seguiría recto. Entonces se puede sacar muchas conclusiones midiendo, repito, la trayectoria de las partículas que ingresan en un campo magnético, ¿ok? Las que son más desviadas, menos desviadas o no desviadas, para un lado y para el otro. De eso entonces sacamos estas conclusiones interesantes. O sea que es muy aplicado esto a ese esquema para poder calcular partículas cuya carga o masa desconozco. Fíjense entonces que puedo, una vez que calcule el radio, ¿qué puedo hacer? Calcular, por ejemplo, la velocidad angular, omega, que es velocidad sobre radio, ya sabemos de mecánica eso. Bueno, haciendo la cuentita me queda que omega es Q por el campo magnético dividido la masa, o también, más fácil, la frecuencia es dividido 2pi, el QV sobre 2πm. Esa frecuencia tiene un nombre especial, se llama frecuencia de ciclotrón. ¿Por qué se llama frecuencia de ciclotrón? Porque el ciclotrón fue el primer, uno de los primeros, si no el primero, digamos, dispositivo para acelerar las partículas. Cuando uno quiere estudiar las partículas, las tiene que acelerar, normalmente las hace chocar contra un blanco, y bueno, de ese método puede sacar una serie de conclusiones. Ya le había hecho Rutherford disparando partículas alfa, que son núcleos de helio, sobre una película de oro para determinar la estructura de la materia, y ahí tuvo digamos, el gran hallazgo del descubrimiento del núcleo atómico, ¿no? Pero Rutherford lo hacía en 1908 con, digamos, partículas naturales que salen de material radioactivo. Hacia 1930 más o menos se empezó a utilizar los aceleradores de partículas para hacerlo artificialmente, acelerar la partícula artificialmente, y uno de ellos entonces fue el ciclotrón. Ciclotrón consiste, fíjense, en dos zonas que se llaman Ds, justamente tiene forma de D, una así y otra invertida, donde en esta zona hay un campo magnético, fuera de ella no. Entonces la idea es introducir una partícula aquí, fíjense, con una pequeña velocidad, por ejemplo un electrón, y hace lo mismo que esto, como hay un campo magnético que hace, pega la vueltita y sale por acá, ¿no es así? Haciendo esto, exactamente igual, esto es una zona que tiene un campo magnético. ¿Qué se hace ahora? Se aplica un campo eléctrico, más o menos, así, ¿para qué? Para que la partícula acelere. Recuerden que el campo magnético no acelera, el que acelera es el campo eléctrico. Entonces se aplica un campo eléctrico, repito, acá, entre este punto y este punto, más, menos. Entonces la partícula que va a pasar en este tramito va a acelerar. Tiene la velocidad para allá, la fuerza es de atracción del electrón, recuerden que estamos hablando siempre del electrón, entonces la fuerza tiene la dirección del campo y la velocidad también, entonces la partícula acelera. ¿Qué va a pasar acá? Va a entrar con una mayor velocidad. Entonces, si la velocidad es mayor, como vemos acá, el radio, ¿cómo va a ser? Mayor. El radio es mayor y llega acá. ¿Qué hay que hacer acá? Una cosa interesante. Si yo dejo esto como está, la partícula cuando llega acá, ahora va a ser repelida. Ven ustedes, ¿no? Entonces se va a desacelerar o se va a frenar. No me sirve. Si yo quiero acelerarla, en un tramo acelera, en otro tramo frena. ¿Qué hay que hacer entonces cuando la partícula llega acá? Hay que cambiar la polaridad. ¿Y con qué frecuencia hay que cambiarla? Con la frecuencia justamente del ciclotrón. Por eso es interesante calcular esto. Con esa frecuencia tengo entonces que cambiar el campo eléctrico. Para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Entonces cuando llega acá, se encuentra con que el campo quedó invertido, la partícula acelera de nuevo, el radio es mayor, y así entonces se produce hasta que la partícula sale con una velocidad considerablemente mayor. Escapa del ciclotrón, sí, lo diseño de esa manera, y entonces ahí esta partícula acelera y pega en el blanco para sacar otras conclusiones. ¿Ok? Este es el aparato entonces llamado ciclotrón. Hay algunas, digamos, mejoras sobre este aparato. La primera es que, bueno, por teoría de relatividad, que yo no voy a mencionar acá nada más que diciendo que la masa aumenta cuando aumenta la velocidad, la frecuencia, si yo dejo esta misma frecuencia, siempre fija, cuando la velocidad es muy alta, estos
aparatos pueden llegar a acelerar la partícula hasta 0,99 de la velocidad de luz. Entonces la masa aumenta y entonces, bueno, para poder mantener el sistema oscilando en forma sincrónica, hay que bajar la frecuencia, ¿sí? En la misma correspondencia que la masa aumenta. Entonces eso es un sincrociclotrón, o sea, un ciclotrón sincronizado con el tema de la masa, que aumenta. Otro tema que también a veces molesta un poco es que el radio va aumentando, entonces tengo un cierto límite para esto. Está el famoso sincrotrón, que es el último diseño, que hace que el radio sea constante. Entonces será mucho más fácil que el radio fuera constante y acelero eso. Pero para que el radio sea constante, ¿qué tiene que ocurrir? Como la velocidad en cada vuelta aumenta, ¿qué tengo que hacer? Que el campo magnético, siendo de mi cubo constante, ¿no? El campo aumenta con la velocidad. Entonces, si hago eso, el radio permanece constante y lo voy acelerando, pero es cómodo. Por ejemplo, yo estuve en Grenoble hay un sincrotrón y tiene un radio, por ejemplo, creo que de 600 metros, entonces los electrones están girando siempre en un radio constante, ¿ok? Y, bueno, es mucho más cómodo para el diseño, ¿sí? Y luego se ponen, está girando siempre los electrones, se ponen capturas acá, entonces los electrones salen, o las partículas salen, con determinada captura, ¿sí? Y ahí entonces se hace el experimento, se pone acá un cierto experimento, ¿sí? Entonces lo usan los científicos para, bueno, uno puede pedir al sincrotrón un tiempo, digamos, y te dan un horario para poder hacer el experimento, ¿no? Te dicen, bueno, tal día, tal hora, o durante 2 días, tenés disponible una ventana para poder hacer el experimento. En realidad creo que tiene más de 20 o 24 ventanas alrededor para hacer distintos experimentos. Así que bueno, de esa manera entonces, fíjense, con un esquema bastante simple, con conceptos básicos que ya tenemos de campo magnético, podemos entender el funcionamiento de un acelerador de partículas, que es extremadamente útil para descubrir digamos, la naturaleza íntima de la materia. Bien, continuando con las aplicaciones de esta expresión, vamos a ver, lo tienen bien explicado, por supuesto, en el capítulo de SIES correspondiente, pero vamos a explicar un poquito estos tres aparatos que, bueno, han resultado extremadamente útiles para demostrar ciertas propiedades de la materia. Uno de ellos se llama selector de velocidad. Si uno tiene, por ejemplo, iones de distintas velocidades, puede con este aparato seleccionar alguno que tenga una velocidad determinada, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Fíjense, tenemos una placa aquí y otra placa aquí, con un potencial positivo y negativo acá. Eso genera un campo eléctrico, como ustedes ven acá, hacia abajo, ¿no? De la placa positiva a la placa negativa. A este sistema se le monta también un campo magnético constante, también en el sentido entrante, como ustedes ven aquí. Una partícula que entra, un ion, supongamos que es positivo, para cambiar un poco, bueno, vimos hace un ratito electrones, bueno, ahora vemos un ion positivo. Entonces, fíjense, yo lo que quiero hacer es que este ion siga de largo, o sea, que no se desvíe. ¿Qué tengo que hacer para que no se desvíe? Bueno, el campo eléctrico produce una fuerza eléctrica, como ustedes saben, en el sentido del campo, hacia abajo, como la carga es positiva, aplicando sencillamente que la fuerza eléctrica, ya sabemos, ¿no? Es carga por campo. Entonces, siendo una carga positiva, si el campo es hacia abajo, la fuerza eléctrica es hacia abajo. Para que no se desvíe, yo no quiero que se desvíe, tengo que aplicarle una fuerza magnética hacia arriba, entonces. Bueno, fíjense ustedes, el campo por eso tiene que ser así. Velocidad para allá, aplicando la fórmula siempre esta, velocidad para allá, campo entrante, ahora la fuerza es para arriba. Para arriba, ¿por qué? Porque la carga es positiva. Tiene el mismo sentido entonces la fuerza que da la fórmula, ¿no? Repito, usando esta, velocidad para allá, campo entrante, fuerza para arriba. Entonces, se produce una fuerza que es contraria, fuerza magnética contraria a la eléctrica, y si yo quiero que la partícula no se desvíe, tienen que ser iguales, igual acá. Entonces me va a quedar esta fórmula, QVB igual a Q por E, y sencillamente entonces demuestro que la velocidad que tiene que tener la partícula para que no se desvíe es el cociente entre el campo eléctrico y magnético. Ajustando estos campos, puedo determinar qué tipo de partículas van a seguir de largo. Otras partículas, por supuesto, de acuerdo a la relación, serán desviadas. Unas caerán para acá, otras caerán para acá, de acuerdo a la relación que tengan. Solamente las que tengan la velocidad justa,
que permite este cociente que dé exactamente esa velocidad, entonces las partículas no van a ser desviadas. ¿Se entiende? De esa manera puedo seleccionar de una fuente de muchas partículas, iones, con distintas velocidades, aquellos que tengan la velocidad adecuada. ¿Ok? Eso es lo que se llama selector de velocidad. Por ahí tiene un problemita en la guía, creo que hace uso de este concepto. Luego también podemos utilizar este mismo esquema para lo que se llama espectrómetro de masas, para determinar la masa del ion, que nosotros solamente hemos seleccionado alguno. ¿Qué se hace acá? A partir de este lugar, una vez que sale la partícula con esa velocidad, ¿sí? Se le puede aplicar otro campo magnético distinto, por ejemplo, un campo que fuera hacia arriba, ¿sí? O, bueno, digamos, saliente, vamos a hacer así, un campo saliente. ¿Qué va a pasar entonces? Si la partícula es positiva, ¿cómo va a ser la fuerza ahora? Velocidad para allá, ¿sí? Campo para allá, velocidad para allá, campo para ustedes, fuerza para abajo. Entonces, sobre esta partícula aparece la fuerza magnética, ahí hacia abajo, ¿sí? La fuerza magnética. Cambia de sentido la fuerza magnética. ¿Qué va a hacer esta partícula entonces? Va a realizar, como ya sabemos, un giro, un movimiento circular uniforme, cuyo radio es esto que está acá, ¿sí? Entonces, sobre esto que está acá se pone una placa fotográfica, que es el experimento original que se puso, hoy día no sensible. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de acuerdo a la masa de la partícula, la carga supongo que es 1, los iones supongo que están simplemente ionizados, conozco esto, la velocidad la conozco de antes, de la relación sobre B, conozco B también, o sea que esto que está acá lo conozco, ¿se entiende? La velocidad, insisto, ese selector de velocidad es previo, ¿no? Entonces, conozco la velocidad, conozco el campo magnético, este nuevo, este campo distinto a este, si quieren lo llamamos ahora, no sé, B' para, pues, no tiene por qué ser igual. Entonces, ahora entra en esta expresión este campo, y conociendo todo y conociendo el radio, que lo mido, obviamente, ¿sí? Mido el radio, ¿qué puedo despejar acá? La masa de la partícula, ¿sí? Para otra masa, ¿qué va a pasar? Los radios van a ser entonces distintos, la partícula queda para acá, otra acá para acá, distintos lugares de impacto sobre esto que es una placa. Esto que está acá es una placa sensible, como era antiguamente, hoy puede ser una cámara CCD, cualquier cosa que impacte, entonces me permita medir el radio. ¿Se entiende? De esta manera entonces puedo medir la masa de los iones. Otra forma entonces de explorar la composición de la materia, de los iones, las velocidades que tienen, las cargas que tienen, etc. ¿Ok? El último punto es el experimento famoso de Thomson, un experimento crucial de fines del siglo XIX, entre 1895 y 1897, hizo varios experimentos, Thomson, para demostrar o calcular, hallar la relación carga sobre masa de las partículas básicas que, bueno, no se sabe qué eran en ese momento, a partir de ese momento son los electrones, ¿no? Fíjense que recién en ese año, digamos, sería este aparato que permite descubrir el electrón, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Acá tengo un cátodo calentado que emite por un efecto que se llama termoiónico. Los electrones se liberan de los átomos con una nube electrónica, eso por supuesto no lo sabía Thomson, pero se sabía de la época de Edison también que esto se cargaba negativamente. Un metal calentado provoca una nube de cargas negativas y se podía ver con un electrómetro que estaba cargado negativamente. Se pone acá dos placas, que son los ánodos, con la diferencia potencial V respecto al cátodo. ¿Esto qué hace entonces? Acelera los electrones que estaban acá formando una nube, estáticos, dando vueltas, los aceleran hacia esta parte. Cuando pasa por acá, se aplica simultáneamente un campo eléctrico y uno magnético, parecido a esto que vimos acá. ¿Para qué? Para que el haz no se deflecte y pegue en el centro de la pantalla. Esto es una pantalla fluorescente, pega ahí. Entonces hago las cuentas de E y B para que pegue acá, ¿vale? El problema en la expresión es que no conozco la velocidad. Pero ¿cómo puedo expresar la velocidad? Bueno, fíjense ustedes, estos electrones no tienen energía cinética prácticamente y ganan energía cinética debido a qué cosa? A que son acelerados entre el cátodo y ánodo. Entonces hay un trabajo que hace ¿quién? Digamos, la fuente de energía potencial, que es el trabajo que es la diferencia potencial multiplicada por la carga. La carga supongo que es la carga de la partícula esta básica, el electrón,
Entonces, ese es el trabajo, y ese es el trabajo que se emplea en acelerar al electrón. Entonces, el electrón acá tiene esta energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Eh? De acá podemos sacar E sobre M, ¿sí? Queda un medio de B cuadrado sobre B. Y si nos acordamos que B a su vez era E sobre B, lo acabo de borrar, bueno, queda una expresión así, que podemos entonces calcular que lo que hizo Thomson, si no ni E ni M, sí la relación entre ambas magnitudes. ¿Qué es lo importante de esto? Que, bueno, Thomson puso distintos materiales aquí y vio que siempre la relación es la misma. O sea que esas partículas básicas, que cuando yo caliento el cátodo se desprenden, son iguales para cualquier metal. ¿Eh? Y todas tienen la misma relación E sobre M. En diversos experimentos que hizo. Por lo tanto, este, digamos, sería el experimento crucial del descubrimiento oficial del electrón, si ustedes quieren, ¿no? ¿Ok? Bueno, hemos visto entonces unos cuantos casos utilizando la fuerza que aparece sobre cargas. ¿Ok? Ahora estamos en condiciones de aplicar la siguiente fórmula y ver qué pasa con